Recordar siempre que estamos aquí, porque un día nosotros fuimos pecadores, un día nosotros estábamos en una posición complicada, no éramos conscientes de lo que hacíamos, no teníamos conciencia de pecado en ese momento. Y gracias a Dios, gracias a la aparición quizás, porque yo creo que a todos nos vino por la aparición de alguna persona, algún enviado de Dios. Quizás envió a 20 antes de que nosotros reconociésemos por primera vez que estábamos equivocados y que andábamos en malos caminos y vamos a ser destituidos de la gloria de Dios. Quizás tuvo que enviar a Dios más de uno, más de dos y más de 50 antes de que nosotros reconociésemos que estábamos mal. Y estamos aquí por eso mismo. Estamos aquí en agradecimiento. Es una obediencia que hacemos a Dios. Es lo mínimo que podemos hacer, intentar convencer a otros que hagan también esa convicción de pecado, que reconozcan que se han equivocado como un día nosotros reconocimos. No nos podemos olvidar de que nosotros estuvimos ahí, no nos podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Si estamos aquí es por esas personas, porque como Jesucristo vino no para los sanos, sino para los enfermos, como cuando uno está enfermo, es cuando va al hospital, no cuando está sano. Nadie en su sano juicio iría a un hospital estando sano. Es una pérdida de tiempo. Lo mismo Jesucristo, si vino al mundo, fue para los pecadores, no fue para los sanos, no fue para las personas que estaban bien. Y así es a ellos, a los que estamos buscando, te estamos buscando a ti, si necesitas un consejo, si necesitas una palabra. Nosotros somos simplemente instrumentos, como leíamos esta tarde, instrumentos de justicia. Ya no queremos ser más instrumentos de pecado, sino queremos ser instrumentos de justicia. Para eso hemos sido renovados en Cristo. Y es lo que estamos haciendo aquí, simplemente somos instrumentos de Dios, no somos otra cosa, no nos creemos más. Es nuestro deber, es lo mínimo que podemos hacer. Así que si estás en necesidad, escucha esta palabra es para ti. Y si no, si estás en Dios ya, también te vendrá bien esta palabra. Al final, aquí estamos para edificación. Primeramente nos edificamos los que leemos la palabra y luego el que la recibe. Pero en primera línea es el que la lanza, el que es edificado. Así que le damos las gracias a Dios por estar aquí. Es un honor, es un orgullo poder estar aquí. Es un regalo que Dios nos ha dado y nosotros solamente podemos cumplir su palabra en obediencia. Bien, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 5 el pasaje que se titula Adán y Cristo, desde el viejo hombre al nuevo hombre, se podría decir. Dice el versículo 12, estamos en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, vamos a ver qué nos quiere decir Jesucristo en esta transformación de Adán a Cristo. En este paso, como también compartíamos esta tarde, del pecado, de ser esclavos del pecado, porque todos somos esclavos del pecado en algún momento de nuestras vidas. No hay nada más que ver cuando, como decía antes aquí, que cuando uno a lo mejor pues está una noche de borrachera, al día siguiente se levanta destruido completamente porque es algo antinatural. No es natural que el cuerpo sea sometido a tantos tóxicos. No es bueno para tu cuerpo. Yo creo que todo el que lo ha sentido lo sabe. Pues al día siguiente uno se levanta destruido y aún así, en ese momento es como todo, en ese momento dice, ya no volveré a hacer más esto, pero vuelve otra vez a la semana siguiente. ¿Por qué es eso? Porque estás esclavo, eres esclavo de ese vicio, eres esclavo de esas costumbres. Todos hemos sido esclavos en algún momento, cada cual de una cosa. Algunos son esclavos del alcohol, otros de las drogas, otros del juego, otros de la lujuria, otros de la pornografía, hasta del trabajo. Algunos son esclavos. ¿Por qué? Porque tú estás entregado, no puedes salir de esa rueda. Para salir de esa rueda tienes que cambiar de hábitos, cambiar de actitudes. Todos tenemos que hacer algo, porque la otra opción sería suicidarnos. Es otra cosa que se nos puede pasar por la mente cuando andamos en esa espiral de podredumbre, en esa espiral de pecado. Pero de normal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir en una espiral sin final, sin ningún fruto, sin ningún provecho, sin poder salir de ahí. Para poder salir de ahí tenemos que tener una opción mejor. Si al final vamos a estar saltando de pecado en pecado. No sé cuál visión mejor de todo lo que he dicho antes. Yo creo que todos perjudican, todos hacen daño al ser humano, todos le someten, todos le esclavizan y no, el ser humano así está en contra de su naturaleza, de su propósito. Se aleja del camino en lugar de acercarse al propósito, en lugar de definirse hacia un propósito que es la vida en Cristo, que es predicar el Evangelio, que es vivir en santidad, que es vivir en justicia. ¿Y cómo sustituimos eso? Es la pregunta. ¿Cómo no vamos como los canguros de pecado en pecado? Hoy me siento mal por este pecado, pero lo voy a sustituir por otro. A ver si así me siento mejor. Y luego me siento vacío. ¿Quién alguna vez en su vida no se ha sentido vacío? ¿Quién, como leíamos esta tarde, puede estar 30 segundos o 5 minutos, vamos a exagerar, pensando en sus obras, en lo que hace, en lo que deshace, y sentir vergüenza a veces de lo que hace o lo que deshace? Si no sientes vergüenza cuando haces algo mal es porque no tienes conciencia, ya has perdido la conciencia por completo. Pero yo creo que cualquier ser humano, cuando reflexiona sobre las cosas que hace mal, se dirá en sí mismo, en esos 5 o 10 minutos, se dirá a sí mismo, creo que lo estoy haciendo mal, siento vergüenza de lo que hago. ¿Estoy dispuesto a cambiar? Pues eso es aquí lo que estamos viendo, es lo que vamos a analizar a través de este pasaje que ya hemos leído en Romanos 5. Cómo a través de un hombre entró el pecado, a través de Adán, y cómo a través de otro hombre, como vamos a estar analizando, tenemos la única oportunidad de salir de ese pecado, de salir de esa espiral de fracaso, de desenfreno, hacia el precipicio que íbamos todos. Dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde Adán, porque antes no era así, al menos no era el plan de Dios, desde Adán empezó a venir la muerte sobre el ser humano, las enfermedades, empezó a envejecer. Hasta entonces estábamos destinados a una vida en plenitud, en el paraíso. Adán estaba destinado a eso. Y desde ahí vino la muerte, por un solo hombre. Dice el versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Al final la ley es aquello necesario para crear un listón, para crear unos límites y que el pecado no se vaya de las manos.
Eso es al menos lo que hicimos los hombres en la época antigua, desde Adán. Al final, yo creo que la propia sociedad, la propia humanidad antigua se dio cuenta de o ponemos leyes o nos matamos entre unos y otros, o ponemos límites o arrinconamos a aquel que no respeta las leyes, al malo, vamos a decir supuestamente, al quebrantador de las leyes, o al final la humanidad se va a hundir. Yo creo que ninguna especie en su sano juicio dejaría al criminal, dejaría, vamos a suponer, un león que se volviese loco y empezase a matar a todos los leones, a todas las crías. No creo que ese león durase mucho tiempo si se le fuera la olla, como decimos vulgarmente. Al final, los otros defenderían a su especie. Por encima de todo está la supervivencia de la especie. Que la especie mejore, que la especie se haga, al final persista, que se procree, al final también lo que nos llama Dios. Entonces, en algún momento de la historia, como había tanto pecado, el pecado estaba creciendo, se tuvieron que instaurar leyes. Las leyes no han sido instauradas para el que supuestamente es el bueno, sino para el malo, para aquel que si no existieran las leyes, mataría, desharía, violaría y haría todo tipo de iniquidades. Por eso dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, esa es la cuestión. El pecado entró por Adán y desde ahí no paró de propagarse el pecado. Y hubo un momento donde tuvo que imperar la ley, porque si no imperaba la ley, la humanidad desaparecería. Hubiera desaparecido hace mucho tiempo ya, si no fuera por las leyes, sinceramente. Pero dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay una tabla de medida, ¿qué pecado va a haber? No tenemos conciencia del pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, dice aquí, es figura del que había de venir. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero renunció a la naturaleza, renunció a sus privilegios por querer experimentar en el árbol del bien y del mal, por querer, según figuradamente se dice en la Biblia, por querer morder de esa manzana, por hacerle caso a Eva. Culpa tampoco vamos a echársela toda a Eva, sino a Adán, que tomó la decisión de morder esa manzana, de desobedecer el mandamiento de Dios. Dice, versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien, el don sería la salvación. El don se refiere a la Biblia, lo que nos dice a través de otros pasajes, es la gracia. La gracia es un regalo, es un don, es algo que se te da y tú pues ni te lo esperabas. Cuando te llega alguien, como siempre ponemos de ejemplo, llega a tu fiesta de cumpleaños y tú no, supuestamente no esperas el regalo que te va a dar. Sí, tenemos todo en la mente que nos van a hacer un regalo, pero no sabemos cuál y a lo mejor esa persona pues no tiene posibilidad o se lo ha olvidado o quiere dejarlo para otro día y a lo mejor no tiene ese regalo. El regalo es algo inesperado, es un don que dice aquí la palabra. Y dice que ese don, ese regalo no fue como el pecado. El pecado llega un día, llega por un hombre y a partir de ahí cambia todo. En cambio aquí, por causa de uno, que fue Jesucristo, que decidió entregarse por nosotros allá en la cruz del Calvario, por causa de él, todo esto fue borrado. Tuvimos una nueva vida, una nueva oportunidad. Y la gracia de Dios de enviar a Jesucristo para que hiciese todo esto, fue solamente también a través de un hombre, a través de él, a través de Jesucristo. Por lo tanto, así como a través de un hombre llegó el pecado, para muchos, a través de otro hombre que decidió, por amor a la humanidad, y que Dios por la gracia decidió enviarlo, a través de ese hombre fue a partir del cual la humanidad pudo cambiar y tener otra oportunidad. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Quiere decir que no hace falta muchos pecados, con un pecado es suficiente. Aquí no se trata de qué pecado es más grande o qué pecado es más pequeño. Se trata de que cuando cualquiera de estos vicios, algún otro que se nos pueda ocurrir, que nos somete, nos esclaviza, es suficiente como para alejarnos de Dios.
porque al final dedicamos tiempo, invertimos nuestro tiempo en esas cosas, en lugar de invertirlo en las cosas de Dios. Y a través de ese vino la condenación. No hacían falta 5, 10, 15 o 100 pecados, simplemente hacía falta uno para obtener la condenación. Estábamos condenados por Adán. Adán hizo lo suficiente por desobedecer a Dios, por la causa de la desobediencia. Es que estábamos condenados. No teníamos oportunidad hasta entonces, hasta que vino Jesucristo. Dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, una tras otra, tras otra. Llegó un momento donde yo me imagino a Jesucristo que estaría allí mirando, diciendo, bueno, yo creo que toca ir ahí abajo a solucionar las cosas. Porque si seguíamos en ese plan, quizás la humanidad ya hubiese desaparecido. Entonces llegó un momento donde se aumentaron las transgresiones y necesitábamos un justificador de nosotros, necesitábamos alguien que abogase por nosotros. Sin eso, pues estaríamos muertos seguramente, ya hubiera desaparecido la humanidad.